Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al primer Trend Lab del año de ESI School of Management. Para nosotros es un gusto estar compartiendo con esta alianza que tenemos actualmente con la Universidad del Milenio, el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Así que antes de introducir a nuestra facilitadora de esta mañana, quiero invitarlos a que puedan participar en el chat y también en el área de preguntas, pues al final de la participación de nuestra facilitadora, pues estaremos resolviendo algunas de ellas. Así que tengo el gusto esta mañana de dejar el espacio con nuestra expositora. Ella es la doctora Rosalinda Ballesteros. Es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad Tecmilenio. Es doctora en estudios humanísticos y maestra en ciencias por el TEC de Monterrey y maestría en psicología positiva aplicada por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Es miembro del consejo directivo del International Positive Psychology Association en su capítulo profesional de educación y es representante regional para América Latina de la Red Internacional de Educación Positiva. Así que estoy segura que vamos a tener un excelente tiempo y vamos a aprender muchísimo de su experiencia y conocimiento. Doctora Rosalinda Ballesteros, bienvenida a ESI School of Management. Un honor tenerla con nosotros y dejamos el espacio. Muchísimas gracias, Dulce, y un gusto estar aquí con ustedes desde Monterrey, en México. Y bueno, como bien decías, a través de esta alianza, pues con este importante y relevante tema al que precisamente la comunidad de ESI tiene acceso a través de los certificados que estamos compartiendo con ustedes. Y este tema del bienestar en las organizaciones y en las personas, que es muy importante porque las organizaciones las hacemos personas, es algo que desde, perdón, estoy un poco agripada, es algo que desde hace 20 años está siendo estudiado. Sin embargo, en los últimos 2 años, esto se ha vuelto altamente relevante porque los retos que nos presenta el medio ambiente, el día a día, el ambiente de negocios, cada vez son más fuertes. Y aquí me gustaría iniciar preguntándoles justamente, ¿qué es para cada uno de ustedes la felicidad? Yo estoy a cargo de un instituto que se llama el Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad. Pareciera curioso que estudiemos esto. Pongan en su mente y si quieren compartir aquí en el chat, ¿qué es para cada uno de ustedes la felicidad? La segunda pregunta sería, ¿cómo saben que tienen eso que es la felicidad para ustedes, que han logrado ese objetivo? Aquí me ponen equilibrio entre los roles, sentirme pleno, satisfacción, paz. ¿Cómo saben que hemos llegado a ese estado de equilibrio, de paz, de estabilidad, de realización? A ese estado físico y mental. O por el contrario, ¿cómo sabemos que no la tenemos? A veces las personas estamos muy seguras de que no tenemos lo que queremos en la vida. ¿Qué es aquello que nos hace darnos cuenta que no la tenemos? Muy bien. En esto que ustedes están respondiendo, hay un concepto muy importante que se maneja desde la economía, desde la ciencia económica, que es la evaluación subjetiva. La felicidad es una evaluación subjetiva, es decir, cada persona evalúa lo que tiene en su vida. Sin embargo, desde la perspectiva del estudio científico, empírico, desde algunas de las ciencias como la economía, la psicología, el desarrollo organizacional, hay algunos marcadores o indicadores que nos van a ayudar a entender mejor cuáles son aquellos elementos que cuando los tenemos en nuestra vida nos sentimos satisfechos. Particularmente por aquí cuando Dulce leía mi semblanza les comentaba que yo estudié en la Universidad de Pensilvania, en el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, y estudié con Martin Seligman, que es persona que está aquí su foto. Martin Seligman fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA, y ahí en un discurso en la APA hace más o menos 25 años, él dice que la mayor preocupación de la psicología ha sido hasta entonces
el resolver las patologías o las situaciones que no funcionan. Y eso está bien. Antes de la pandemia, más o menos un 12% de la población mundial necesitaba este apoyo. Y es muy importante cuando una persona está en esta condición. Ahora, durante pandemia, esos números han subido significativamente. Podemos estar hablando de un 15-17% de la población mundial que requiere un apoyo específico por algo que no está funcionando y que ya se considera una situación patológica. Sin embargo, decía, oye, el 80% de la población mundial funciona, ¿sí? Pero ¿qué es aquello que hace que nuestra vida valga la pena vivirse? ¿Qué es aquello que nos hace funcionar y desarrollarnos de manera óptima y que se enfoca a descubrir y promocionar estos factores que en lo individual nos hacen prosperar, en las organizaciones, por ejemplo, como comunidades nos hacen prosperar, en la familia, en la educación? Y entonces Seligman dice, tenemos que estudiar esto, porque si llevamos esto a nuestro campo de estudio, a nuestro interés, vamos a encontrar esas condiciones. Entonces, ¿cómo define la felicidad? La felicidad se compone de disfrutar la vida en el día a día. Yo aquí, esta imagen no me queda hoy porque estamos en el invierno en la parte norte de México, que es frío. Y habla de disfrutar la vida en el día a día, ¿sí? Una vida involucrada, es decir, una vida donde estoy usando mis habilidades, mis intereses, donde yo decido de manera autónoma cómo desarrollarme, y una vida que va más allá de mí mismo o de mí mismo, ¿sí? Entonces, estos son los tres elementos: una vida placentera, una vida involucrada y una vida con propósito, o una vida con significado. ¿Qué quiere decir esto? Me van a decir, bueno, eso pues está muy fácil, pero aquí me ponían en el chat que cuando hay estrés no hay felicidad. Pues, ¿qué creen? El estrés es parte de la vida de todos en el día a día. Aquí no falta que en algún minuto ladre un perro, llore un niño, aparezca un ruido de los vecinos y eso genera estrés. Probablemente algunos de ustedes están trabajando también en condiciones muy estresantes o tienen una carga de trabajo muy alta o tenemos algún problema de salud, familiar, de dinero, y todos estos son los estresores. Entonces me van a decir, bueno, ¿y cómo hago una vida placentera, no? O, por ejemplo, me pueden decir, una vida involucrada, pues me encantaría. A mí me encanta estar aquí con ustedes platicando. Me gustaría más estar físicamente viéndolos, pero me encanta estar aquí con ustedes platicando. Pero parte de mi trabajo también incluye actividades que no me gustan tanto, como por ejemplo hacer reportes y presupuestos. Puede haber quien le encante hacer reportes y presupuestos y por eso está en esa rama, pero cuando lo pongan a hablar en público no le gusta, ¿no? Entonces tú dices, oye, una vida involucrada, ¿cómo le hago? Si tengo que hacer cosas que me gusten y que no me gusten. Les voy a dar un ejemplo. El 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad. Por ahí también los estaremos invitando a las actividades que realizamos durante esta fecha en Universidad Tec Milenio. El Día Mundial de la Felicidad surge en 2012. Las Naciones Unidas reconoce que la felicidad es una aspiración de todos los seres humanos. Y entonces un grupo de economistas muy importantes, Jeffrey Sachs de Columbia, Richard Layard de London School of Economics y John Helliwell, que ya está retirado, hacen un think tank, un grupo de trabajo, y emiten cada año algo que se llama el Reporte Mundial de Felicidad. Por ahí a veces llegan noticias y dicen, tal país está en tal lugar, o Guatemala, Costa Rica. Costa Rica es el país que normalmente rankea más alto de América Latina. México normalmente está en los lugares medios, y los países de Europa del Norte son los que normalmente están en los puntajes más altos. Los países en conflicto armado obviamente son los que están más bajos. Ahí la vida placentera es una vida muy, muy compleja. Ahora, dentro de estas encuestas que se hacen aquí en México, nuestro Instituto de Geografía y Estadística hace unas muestras que vienen en algunas encuestas que se hacen a lo largo del país. Una de estas preguntas es, ¿qué es lo que más le da significado a la vida de una persona? Para las personas que tenemos hijos, normalmente nuestros hijos son una parte muy importante del significado. No quiere decir que sea lo único, ¿sí? Sin embargo, cuidar a nuestros hijos en el día a día es una de las cuestiones que nos estresa más y nos preocupa más, y por lo tanto, vamos a decir de cierto modo, resta a la vida placentera. Por eso estos son elementos diferenciados, ¿sí? Y hay diferentes
formas de trabajarlos. Para nosotros en el Instituto Felicidad y Bienestar son lo mismo. Y hay 5 elementos que Seligman encuentra que cuando los tenemos en nuestra vida, logramos esta vida placentera, involucrada y con propósito. Y ellos son la positividad, que es el sentir emociones positivas y gozar el día a día. Y yo puedo gozar el día a día, aunque haya estresores en mi día a día. ¿Cómo hago esto? Introduciendo emociones positivas, ¿sí? Tener una balanza emocional. Hay una investigación muy interesante y de todo esto se hablan los certificados que tenemos de las emociones positivas y cómo las emociones positivas se experimentan en la corteza prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Ahí se producen emociones como la esperanza, el amor, la alegría, que es lo que a veces asociamos con felicidad, pero la felicidad no es alegría. La gratitud, la inspiración, el asombro. Estas emociones, ¿sí? Al activar nuestra corteza prefrontal, activan también nuestra solución de problemas complejos y nos hacen resolver mejor las situaciones de la vida. Sin embargo, los seres humanos venimos programados con una respuesta, ¿sí?, que se activa ante un estresor, que es una respuesta de la parte más primitiva de nuestro cerebro, ¿sí?, que es la famosa respuesta ataca o corre. Esa respuesta, cuando yo detecto un peligro, algo que me da miedo, que me enoja, que me hace sentir que algo no está bien en mi mente, se secreta adrenalina y cortisol. El efecto de la adrenalina y el cortisol en nuestro cuerpo físicamente es tan intenso que si yo les pido en este momento recordar la última vez que se enojaron, probablemente me pueden hacer una descripción súper detallada de ese momento y además lo vuelven a sentir en el estómago o la tensión en el cuello, porque esas vivencias, según los biólogos evolutivos, nos han permitido sobrevivir como especie. Si no aprendiéramos de esas cosas negativas, las volveríamos a repetir y pondríamos nuestra vida en riesgo. Entonces, los genes que estamos el día de hoy en el planeta son los genes de aquellos que tuvieron su sentido de ataca o corre muy bien puesto. Pero ya no vivimos en un mundo donde nos va a atacar un dientes de sable o una tribu contraria de manera violenta. De manera general, nuestra vida es más organizada y estructurada. Y sí, pues, seguramente en todos nuestros países tenemos que tomar algunas precauciones y con el COVID más, pero podemos vivir también emociones positivas. Las emociones positivas nos permiten conectar con esta parte más evolucionada de nuestro cerebro y nos permiten resolver problemas. En el contexto organizacional esto es importantísimo. Entonces, bueno, esta es una sugerencia. El involucramiento, hay una investigación que data de 1945, empieza terminando la Segunda Guerra Mundial. Si vieron la primera cita que mostraba yo de Martin Seligman, que explicaba qué es la psicología positiva, Martin Seligman, trabajando con Mihaly Csikszentmihalyi, que desgraciadamente falleció hace unos meses, pero ya a una edad muy avanzada y habiendo aportado muchísimo al estudio de la mente humana, habla de estas experiencias en el que el nivel de desafío está exactamente graduado con nuestra capacidad y nos hace entrar en este estado de flujo de la conciencia. Es decir, este momento en el que yo pierdo la noción del tiempo, me siento tan involucrado en lo que estoy haciendo que, por ejemplo, no tengo hambre, no tengo sueño, no siento el cansancio de estar sentado o parado, depende de lo que esté haciendo. Y esto se ha estudiado. Este es el estado máximo de involucramiento. El sentirnos así es muy importante. Hay un también un estudio muy largo de 70 años que hizo la Escuela de Salud Mental de la Universidad de Harvard con 200 ex soldados de la Segunda Guerra Mundial, graduados de Harvard, y después se hizo un estudio espejo con mujeres, porque en aquella época pues ni había soldados mujeres, ni había probablemente mujeres en Harvard, pero la idea era buscar el efecto de largo plazo de haber ido a la guerra. Pero en realidad en este estudio, que es una base de datos del comportamiento humano a lo largo de 70 años, lo que encuentran es que las personas que tienen relaciones positivas en su vida, que tienen una red de apoyo, se sienten queridos y valorados y son parte de la red de apoyo de otros, viven más años, hasta 7 años más en promedio, con mejor salud física y mayor capacidad cognitiva en los últimos años de su vida. Y obviamente esto cuando yo lo platico con estudiantes universitarios les parece poco relevante porque a los 18, 20 años tal vez pensar en los 80 años no sea algo muy relevante, pero por ejemplo, yo por ejemplo a mi edad
sí estoy pensando que quiero tener una tercera edad de calidad de vida y qué fácil, ¿verdad? No requiere, las personas también que tienen estas estructuras sociales de apoyo, aunque no lo crean, se enferman menos y utilizan menos medicamentos para recuperar la salud cuando se enferman. Todo esto está plenamente documentado. El significado de la vida, el sentirnos conectados con el mundo, con hacer cosas que van más allá de uno mismo, esto es algo también muy importante. Y finalmente el sentido del logro, que es el poder plantearnos metas y celebrar que las hemos logrado. Todo esto, curiosamente, es equivalente a sentirme bien en el día a día, sentirme involucrado, disfrutar mi vida, pero además se puede aprender. Hay una forma de trabajar también que cruza a lo largo de todos estos 5 elementos y nos sirve para aprenderlos, que es lo que llamamos las fortalezas del carácter. Nosotros en el instituto hacemos mucho trabajo en las empresas con fortalezas de carácter, con enfocarnos en lo que sí funciona, que es un cambio importante en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está hecho para ver lo que no funciona y nuestra amígdala entra en esa reacción, ataca, corre. A veces los líderes en las empresas, en las organizaciones, entre más problemas encontramos a resolver, nos sentimos más valiosos, pero en realidad esos momentos en los que todo está funcionando son muy importantes. Por otro lado, también, cuando nosotros manejamos el bienestar de los colaboradores en los equipos de trabajo, los resultados de esos equipos de trabajo, sostenidamente en el tiempo, medido de manera estadística, mejoran comparativamente con los estilos de liderazgo tradicionales. Déjenme hablarles un poquito de las fortalezas de carácter. También este es un trabajo de Seligman con otro psicólogo, con Chris Peterson. Y después de muchos años de investigación, perdón, generan un manual que habla de 24 características de la personalidad que son valoradas de forma universal. Son rasgos positivos, aquí los voy a poner. Y les voy a dar un minutito para que la lean y piensen cuáles rasgos positivos tienen ustedes. De estas 24, piensen una que ustedes ven en ustedes mismos. Yo les voy a platicar, hay un test, este test se puede hacer en la página del Instituto VIA y nosotros lo utilizamos muchísimo, es un test gratuito. Hay una fundación que, conociendo el trabajo de Seligman y Peterson, quiso poner esto al servicio de toda la comunidad de manera gratuita. Y por ello, se puede hacer este test en español de manera gratuita. Ahorita les dejo la link. Yo les voy a platicar. La forma en la que el test trabaja, perdón, es listando las características desde la que más valoro y más tengo hasta la número 24. Normalmente, cuando vemos los resultados, la mayoría de las personas tenderíamos a ir a buscar la 24 y decir, de esa me falta, esa tengo que desarrollar. En un estudio, por ejemplo, de 360, en una organización, a los líderes normalmente nos dicen, oye, tus compañeros te felicitan por esto, esto y esto, pero mira, tienes que trabajar esto, esto, esto y esto, ¿no? En una evaluación de desempeño anual, pues probablemente también nos enfocamos en lo que no hemos cumplido. El cambio de paradigma es que cuando nosotros vemos las primeras 5 respuestas, o esa en la que están ustedes pensando ahora, ¿sí? Esa es la mejor herramienta que tenemos para sentirnos bien, para tener más emociones positivas, para sentirnos más involucrados, para generar mejores relaciones con los demás. Y les voy a dar varios ejemplos. Mis fortalezas, en su mayoría, están en el cuadrante superior derecho, viéndolo de frente, en trascendencia y valentía, ¿sí? Esto quiere decir varias cosas. Primero que nada, que yo soy una persona que aprecia la belleza y la excelencia. En el lado positivo, esto quiere decir que me encanta el arte, me encanta la literatura, la música, todas las expresiones artísticas. Pero también me encanta tener mi casa en orden. Cuido muchísimo, por ejemplo, mis plantas.
y todos los aspectos de mi vida se van permeando, ¿sí? La perseverancia es otra de mis fortalezas. Entonces, yo cuando me propongo hacer algo, lo hago y lo logro, ¿sí? ¿Cómo puedo utilizar esto de manera positiva, de nuevas maneras en mi trabajo? Pues normalmente lo hago reflejando en todo lo que yo hago. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo usarlas de nuevas maneras. Contaba Seligman cuando yo estaba estudiando con él que en Estados Unidos es muy común que los estudiantes universitarios tengan trabajos que les permitan ir pagando pues su vida en el día a día, pero son trabajos pues como en los restaurantes de comida rápida, en los supermercados, y una estudiante que empacaba el supermercado en un supermercado que está ahí frente a la universidad, le decía que ella se aburría mucho con ese trabajo, pero pues necesitaba el dinero. Y entonces Seligman le preguntó cuál era su fortaleza y ella hablaba de inteligencia social. Es decir, ella era muy hábil en poder leer el estado de ánimo de las personas y actuar de manera positiva para cambiar ese estado de ánimo hacia algo positivo. Entonces Seligman le preguntó cómo la podía usar. Bueno, resulta que cambió su forma de pensar sobre su trabajo porque empezó a usar su inteligencia social para que cada persona a la que le empacaba su supermercado se fuera de mejor humor, ¿sí? Entonces, la misma actividad nosotros la podemos ver de diferentes maneras utilizando una fortaleza. Hay ejercicios muy sencillos donde puede ser cómo lavo los platos en mi casa con valentía y luego puedo cambiar por amor y luego por humor y luego por gratitud, ¿sí? Y esto me ayuda a explorar también mi perfil de fortalezas. Pero otra cosa muy importante es que yo entienda que en un equipo de trabajo, por ejemplo, yo tenía un compañero que su mayor fortaleza era, ¿dónde está por aquí? El tema que tiene que ver con justicia, era la equidad. Y la mía era el aprecio por la belleza y la excelencia. Entonces a veces él me decía, es que no es justo que la gente tenga tanto trabajo. Y yo le decía, bueno, pero es que si lo que toma para que las cosas salgan bien es que tomen todo ese tiempo, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque es lo que nos da valor, el que las cosas sean bien y sean excelentes. Y él me hablaba desde la equidad, ¿no? Entonces también podemos entender las distintas formas de pensar como si con nuestras fortalezas nos pusiéramos unos lentes. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, que da ahí toda esta metodología de trabajo? Si yo sé que mi fortaleza más alta es el aprecio por la belleza, la fortaleza más alta de mi colega es la equidad, probablemente vamos a entrar en diferencias de opiniones con frecuencia, ¿sí? Pero probablemente tenemos otra fortaleza que está también en la parte alta de nuestra lista, desde la cual podemos comunicarnos mejor. Les voy a poner un ejemplo personal. Una de las fortalezas más altas de mi esposo es el humor, ¿sí? Yo, con el aprecio por la belleza y la excelencia, en algunas ocasiones me parece que el humor no es lo más adecuado en una situación, pues que es muy seria y digna de excelencia, ¿sí? Entonces, en nuestra luna de miel, estábamos visitando un museo de arte moderno y yo estaba, pues, en una experiencia trascendental, ¿verdad? Disfrutando el arte y él se acerca y me hace una broma sobre una pieza. Y entonces ahí fue, por ejemplo, nuestro primer conflicto, pero cuando tú lo entiendes desde las fortalezas es simplemente él está usando su herramienta y yo la verdad es que yo he aprendido, por ejemplo, que si él utiliza el humor es porque está tratando de bajar el estrés en una situación y él también ha aprendido que hay momentos en los que para mí el humor no es. Entonces nos sirven también para comunicarnos dentro de la organización con los demás. No hay una que sea más importante que la otra, ¿sí? No quiere decir que si yo estoy en una posición de liderazgo tengo que tener liderazgo como mi fortaleza top, sino que yo tengo que entender cómo utilizar mi perfil, cómo entender a los miembros de mi equipo y motivar a cada uno desde sus fortalezas, ¿sí? Las fortalezas son una combinación de los talentos que tenemos de manera natural, las habilidades y los valores que hemos aprendido a partir de, por ejemplo, nuestra relación familiar, en la escuela, etcétera, la cultura en la que estamos trabajando, nuestros intereses, lo que nos apasiona y pues los recursos que tenemos para cumplir una meta, ¿verdad? Nosotros podemos pensar que los futbolistas, por ejemplo, son talentosos de inicio, tienen esta facilidad para hacer las cosas, pero en realidad no vemos que practican y practican y practican para desarrollar una habilidad superior. Por supuesto que los rasgos de su personalidad de algún modo les han ayudado para lograr esto, ¿no?
Pero no es solamente que nacen con magia en el pie para poder patear el balón o en la coordinación visual para poder meter un gol, ¿verdad? Sino que en realidad es un conjunto de la práctica de todos estos. Entonces, así como cada uno de los elementos del modelo PERMA, la positividad, el engagement o involucramiento, las relaciones positivas, la M del sentido de la vida o meaning y la A del logro o accomplishment, se pueden lograr, también las fortalezas se pueden desarrollar. Cuando los colaboradores en una organización usan sus fortalezas, ¿sí? Utilizan su tiempo de mejor manera, se cansan menos, no existe el concepto del burnout, ¿sí? Y se crean más oportunidades para que haya productividad, porque las personas se sienten bien y están utilizando su corteza prefrontal, secretando las hormonas positivas que nos hacen sentir bien y nos hacen funcionar mejor, ¿sí? Y además nuestros clientes están más satisfechos. Entonces, bueno, como les explicaba, ya les dije algunos de los resultados de utilizar estos estudios que ha hecho la psicología desde este enfoque, la economía, el desarrollo organizacional, ¿sí? Que nos llevan a mejores relaciones con los demás, a mejor salud y longevidad, a avanzar y conseguir mejor nuestras metas a través de una emoción como la gratitud, que es una de las emociones positivas más estudiadas, ¿sí? Y a mejorar nuestros niveles de bienestar, ¿sí? Dentro de las organizaciones, pues nosotros hablamos de organizaciones positivas y es cómo potenciamos las características de estos modelos dentro de las organizaciones. Utilizamos un modelo muy particular que es el de las organizaciones saludables y es decir, incrementar la productividad de la persona cuando la persona se siente bien, ¿verdad? No decimos aquí en México con el látigo detrás. Se traduce en una mejora de resultados para la organización. Se traduce en una reducción del ausentismo, de la rotación, en menos merma de producto, en un proceso productivo, en mayor satisfacción de los clientes, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos varios modelos. Estos son dos de ellos que enseñamos en los certificados que impartimos y sobre todo el tema de que los resultados de la organización van a ser positivos de manera sostenida en el tiempo, por más tiempo, si nosotros utilizamos estos enfoques, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros nos preocupamos por el bienestar de los trabajadores a través de las prácticas positivas, por ejemplo, tenemos esto que ustedes me ponían aquí como felicidad, ¿verdad? Balance de vida-trabajo, el reconocimiento, que es algo que trabajamos muchísimo, cómo hacer reconocimiento positivo de forma continua y frecuente, sin que esto implique que estamos relajando los estándares de trabajo. El enfoque en fortalezas, que es lo que les acabo de conversar. El bienestar físico, que es probablemente lo que las personas ya interpretamos como programas de bienestar en las organizaciones, y el generar un ambiente positivo. El efecto del líder en un equipo de trabajo es muy grande, ¿sí? Decimos, y a lo mejor ya lo han escuchado antes, que si al líder le estornuda, a la organización le da pulmonía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El comportamiento y las acciones que toma el líder son modelo para los demás dentro de la organización. Entonces, bueno, cuando nosotros metemos estas prácticas de bienestar para los miembros de una organización, vamos a tener resultados muy positivos. ¿Cuáles son estos? Como les decía, en la persona hay mayor compromiso y satisfacción, se quiere quedar y disfruta su trabajo. Y yo siempre digo que la vida es muy corta para ser feliz en fin de semana y el trabajo en las personas adultas que tenemos una actividad remunerada debe ser una fuente muy importante de nuestro nivel de satisfacción y de goce con la vida, ¿sí? Pero también, como les decía, hay mayor productividad, se reduce el ausentismo y la rotación, ¿sí? Se reduce el estrés laboral, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a entender cómo funciona el engagement y de manera positiva el involucramiento lo utilizamos, la reducción de las tasas de burnout en las organizaciones es muy relevante. Y esto no lo hacemos por el valor para la organización solamente, sino porque realmente nos importa la persona, ¿sí? Y bueno, me van a decir, probablemente yo siempre decía, cuando daba pláticas presenciales, les decía, bueno, al final, los que tienen el peor jefe del mundo, por favor, aquí hacen la fila, ¿no? Y va a ser una fila larga, ¿sí? Porque mucha gente me dice, bueno, sí, todo esto está muy bien allá en las organizaciones
que no son la mía porque con mi jefe no se puede o no lo va a escuchar, ¿sí? Entonces hay distintos ángulos desde los cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Uno de ellos puede ser los resultados para la mejora organizacional, ¿sí? Que en algunas organizaciones el pitch de venta de 30 segundos es esto, ¿verdad? Productividad, rotación, ausentismo, ¿sí? Llegar a las metas en un ambiente tan complejo como el que tenemos hoy. Y o puede ser, porque también me ha tocado organizaciones que me dicen, a mí lo que me importa es la gente, ¿sí? Entonces, la mejora en la satisfacción de las personas en su trabajo. A mí lo que me importa, por ejemplo, hay quien me dice, es que la gente vea que a mí me interesa esto porque quiero seguir atrayendo a los mejores graduados de las universidades que tengo cerca, ¿sí? Puede haber intereses altruistas y egoístas, voy a decir, en el desarrollo de estas prácticas dentro de las organizaciones, pero creo que sí es muy importante que sepamos que podemos entrar desde diferentes ángulos a este tema. Y no tenemos que hacer todo. Kim Cameron, que es uno de los que más ha estudiado estos temas desde hace 20 años, plantea una analogía que a mí me gusta también pensar. Y es que si nosotros pensamos en un avión que va a despegar de un aeropuerto y ese avión tiene unas coordenadas muy específicas, si esas coordenadas se mueven 1 grado en el tiempo, el avión llega a un lugar completamente diferente. Y a veces son estos pequeños cambios, él le llama cambios de 1%, que van a ser muy significativos el lugar a donde vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me adelanto a lo mejor alguna pregunta que pudiera haber sobre el estilo del liderazgo en la organización. La mayoría de nuestras organizaciones en América Latina, perdón, tienen estilos de liderazgo tradicionales, muchas de ellas siguen siendo organizaciones familiares y o cuando estamos en un corporativo o en una filial de un corporativo multinacional, pues ya las reglas nos vienen de la parte de la holding, ¿no? Entonces, siempre hay forma de trabajar con todas estas restricciones. Obviamente, pudiera hacerse un diagnóstico, pero también hay formas de empezar a trabajar con lo que ya tenemos. Probablemente en cada uno de nuestros países hay regulaciones específicas que tienen que ver, por ejemplo, en México, en el 2020, se publicó por primera vez la ley de riesgos psicosociales en el trabajo y ya hay una necesidad de que las empresas cumplan con una carpeta de evaluación y de trabajo. Y nosotros con estos enfoques trabajamos con esto. Puede haber equivalentes en otros países, ¿no? Finalmente, no podemos hablar del bienestar de la organización sin hablar del bienestar de las personas. Esto implica esfuerzo. Yo cuando hablo perdón, creo que perdí el internet un momento, pero bueno, ya es la parte. Ahí me confirman si me están escuchando, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Entonces, como les decía, esto no se trata de poner un chef o llevar a la mascota, sino de cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es un esfuerzo más grande que el esfuerzo económico que tendremos que hacer. Es multidimensional, es decir, si yo en la organización no tengo también resuelto, por ejemplo, un salario adecuado, jornadas laborales adecuadas, meter estos enfoques no va a funcionar. Si yo en mi persona, además de meter estos enfoques en las emociones, en las relaciones, en el involucramiento, no tengo una alimentación y descanso adecuado, esto no va a funcionar, ¿sí? Se desarrolla con la práctica. Al inicio nos cuesta trabajo entender, por ejemplo, toda la dinámica de las fortalezas o de las emociones positivas, pero una vez que lo hemos incorporado, créanme que hace un cambio muy importante en la vida de las personas. Atrévanse también a aprenderlo a través de los certificados, ¿sí?
Y estamos muy acostumbrados a pensar que cuando queremos mejorar nuestro bienestar físico, por ejemplo, tenemos que ejercitarnos, comer mejor, descansar mejor. Pero no estamos tan acostumbrados a pensar que cuando necesitamos mejorar lo que está en nuestra mente, también se aprende y se practica. Y la práctica nos hace ser mejores, ¿sí? Y bueno, pues con esto yo termino. Si hay preguntas, con muchísimo gusto las puedo responder ahora. Dulce, tú me dices. Y Muchísimas gracias, doctora. les voy a ¿Sí? dejar también la presentación con todas las referencias de los materiales, que son los materiales también que nosotros utilizamos en los cursos y los certificados. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Hemos tenido una activa participación en el chat. Toda nuestra audiencia está muy contenta. Creo que era un tema que estábamos esperando todos desde hace tiempo y qué mejor que haberlo recibido de usted. Así que vamos a proceder con algunos comentarios y con algunas consultas. Y la primera que quiero hacerle es, desde su experiencia y conocimiento, doctora, ¿existe la felicidad plena o solo existe momentos de felicidad? Existe la felicidad plena que está compuesta por momentos. ¿Qué quiere decir esto? En cada momento yo tengo la opción de orientarme hacia lo positivo y orientarme hacia lo negativo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy enfrentando una dificultad personal de algún miembro de mi familia, no lo voy a sentir. Sería ilógico y no sería sano también decir yo voy a ser feliz a pesar de esto. Pero puedo entender, por ejemplo, dentro de una dificultad de salud, cómo aún en ese día puede haber emociones positivas, puede haber involucramiento, puede haber relaciones positivas, puede haber significado de la vida. Entonces, la felicidad no es que vamos a estar libres de problemas y de situaciones, es cómo los enfrentamos e introducimos estos elementos en nuestra vida. Gracias, doctora. Y enfocándonos específicamente en la parte organizacional, ¿qué sería relevante cambiar en una organización a entornos positivos? Desde cambios en los fundamentos básicos de la humanidad o desde su punto de vista, ¿qué sería importante o relevante cambiar? Mira, hay dos enfoques. Uno es qué voy a hacer desde el cambio en los procesos de la organización para que pueda existir una organización positiva y qué habilitadores le voy a dar a los colaboradores para que ellos puedan desarrollar este enfoque positivo. Entonces, por ejemplo, desde el lado de los procesos, yo comentaba ahora los enfoques del desempeño, ¿no? O sea, si yo hago un enfoque al desempeño basado en fortalezas, es muy distinto que si yo lo hago evaluando los déficits y las fallas de las personas, todo lo que no lograron. Entonces, este es un cambio en procesos que la organización tiene que hacer y reconocer, el que los líderes lo hagan, por ejemplo, y el que toda la organización esté buscando esto, ¿no? Desde la otra parte, que es la parte que recursos voy a habilitar, es donde podemos hacer los entrenamientos para que la gente entienda el modelo PERMA o podemos implementar programas de mindfulness, muros de gratitud y todas estas cosas que ya el empleado, el colaborador, decide si lo toma o no lo toma. Y también las personas pueden no tomarlo todo porque puede haber cosas que no les cuadren con su personalidad, con su forma de ser, pero que haya opciones para que las personas puedan entonces aprenderlo, disfrutarlo. Definitivamente, doctora. ¿Y usted podría compartirnos ejemplos de qué acciones desde su experiencia han llevado a cabo para estos cambios organizacionales? Sí, claro. Por ejemplo, uno de los temas es el tema del propósito o el significado del trabajo en la organización. Entonces, puede haber temas donde la organización dice, pues obviamente hay un interés en que haya resultados económicos positivos para los inversionistas de la empresa, pero esa no es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser es el servicio o producto que le estamos dando al cliente y cómo le resuelve un problema. Y entonces, o una situación de su vida. Ese cambio en decir, esta es nuestra razón de ser, ¿sí? Y cómo eso se permea y le hacemos ver a los colaboradores cómo colaboran a esa razón de ser de la empresa, ¿sí? Hace que la satisfacción laboral aumente. El cambio, por ejemplo, en la forma de dar retroalimentación. Nosotros utilizamos un modelo que en inglés se llama feed forward en lugar de feedback. ¿Qué quiere decir? Cuando algo ya pasó,
ya pasó y yo no lo puedo cambiar. Entonces, que me digan que lo hice mal no me ayuda a entender lo que tengo que hacer. Entonces, el proyecto de Feed Forward es, yo me pongo frente a la persona y le digo, la siguiente vez que esto suceda, se debe manejar de tal manera, ¿sí? Entonces, cambio la forma de trabajar con todos estos enfoques desde los procesos. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues tengo que entrenar a los líderes para que entreguen ahora cada ciclo de desempeño una evaluación feed forward y no una evaluación feedback, ¿no? Una evaluación de usted necesita cambiar esto, esto y esto en su persona para que las cosas salgan bien. Definitivamente muy interesante todo lo que estamos aprendiendo y reforzando con usted en esta mañana, doctora, y hay muchísimas preguntas. Vamos a tratar de ir resolviendo en su mayoría las que nos han ingresado por medio del apartado de preguntas y también por el chat. Y hay otra pregunta bastante interesante. ¿Cómo recomienda separar la parte económica para evaluar nuestra felicidad? Porque muchas personas asumen que gran parte de la felicidad depende de esta área. Claro. A ver, sí hay una relación cuando las necesidades básicas están satisfechas. Es decir, en una familia o en un grupo de personas que sí tienen dificultades económicas, el nivel de bienestar sí es más difícil de lograr y de obtener. Una vez que las necesidades están satisfechas, hay estudios que hablan de que hasta cierto monto, cada peso adicional, bueno, peso porque estoy en México, ¿verdad? Pero cada dólar o cada quetzal o la moneda que sea, cada incremento adicional genera un beneficio. Pero a partir de, ¿sí? Y cambia para cada país, un monto donde las necesidades ya están plenamente satisfechas y ya es cuestión de decir, mi carro es más grande que el del vecino más nuevo, o mi casa tiene más metros, pero no hay una necesidad insatisfecha. A partir de ahí, en realidad, el dinero no da puntos adicionales de felicidad, por decirlo. Entonces, en nuestros países de América Latina sí tenemos un reto. Como organizaciones, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en cuáles son las remuneraciones adecuadas de acuerdo al mercado y retener a la gente por un ambiente positivo de trabajo, pero también pagar de acuerdo a lo que es adecuado. Hay un trabajo de una investigadora que está en la Universidad de California en Riverdale que se llama Sonia Lubomirsky, que habla precisamente cómo es un mito donde pensamos que si nuestro patrimonio creciera y pudiéramos tener este automóvil más grande, esta casa más amplia, nuestra felicidad sería mayor. Incluso dice, pensamos que si tenemos una pareja que nos quiera mucho, nuestra felicidad va a ser mayor. Pensamos que si nos sacamos la lotería, nuestra felicidad va a ser inmensa. Y en realidad esto estadísticamente mueve nuestro nivel de bienestar de manera temporal, o sea, un año o dos, un 10% solamente en nuestra percepción. Posteriormente, regresamos, nos adaptamos a esta condición nueva, ¿sí? Y hay todo un proceso, lo vemos también en alguno de los certificados, que se llama el proceso de adaptación hedónica, es decir, nos adaptamos a lo placentero. Si nosotros no cultivamos la parte de nuestros pensamientos positivos y resilientes, pues las empresas necesitaríamos estar continuamente generando nuevos incentivos para que las personas sigan queriendo llegar a sus metas, por ejemplo. Y quien esté trabajando en incentivos sabe que nunca se llega a un nivel de satisfacción del incentivo y que además cualquier incentivo pone en competencia a las personas y a veces nos duele más lo que sí le dieron al de al lado que lo que yo gané. Yo pude haber ganado el 60% de mi bono, pero si el otro ganó el 70, ese 10% de diferencia me hace a mí evaluar negativamente mi 60%. Sí, Muy sí existe. interesante. Me voy a Sí, adelantar a leer algo que pusieron aquí. sí, Sí, existe relación entre el nivel de necesidades de Maslow, estaríamos hablando del nivel más alto, que es el de la autorrealización, cuando hablamos de felicidad. definitivamente. Basados en la pirámide de las necesidades, Sí, precisamente. sí. Doctora, ¿heredamos
Creo que otra vez me volví a congelar o heredamos la ¿Sí? felicidad, fue la pregunta. Sí, correcto. Sí, sí hay un componente genético. ¿Alguna vez han visto este video que hace un profesor en Estados Unidos donde dice, pero ese es un video que tiene que ver con discriminación, que dice, todos nos paramos aquí en la fila y ahora los que son de una familia pobre dan 2 pasos para atrás, los que además son de un grupo étnico no blanco dan otros 2 pasos para atrás y así se van y así se ve como cada quien empieza de distinto punto. Uso esa analogía porque nos sucede lo mismo. Sí hay una predisposición en nuestro cerebro que tiene que ver con la cantidad de hormonas que secreta nuestro cerebro y con nuestros neurotransmisores, ¿sí? Imaginémonos que mi tanque de gasolina, ¿sí? Tiene capacidad de 40 litros y el tanque de gasolina de la persona de al lado tiene 50 y el del otro lado tiene de 30, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Es la cantidad de serotonina, dopamina, adrenalina y cortisol que yo produzco. Y luego es como mi motor procesa, porque yo puedo tener 30 con un motor súper eficiente que da un alto kilometraje por litro y entonces mi percepción con la química cerebral que tengo es una, y el que tiene un tanque de 60 pero no tiene una buena motor, por ejemplo, pues a lo mejor consume más ese tanque para sentirse feliz. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque esto sí es importante, pero no es un marcador. Lo que ha descubierto la neurociencia en los últimos años también es que nuestro cerebro sigue generando sinapsis a cualquier edad. Y esto es un cambio de lo que pensábamos antes, que pensábamos que en la edad adulta ya nuestro cerebro no cambiaba. Nuestro cerebro cambia. Nosotros podemos volvernos más positivos, ¿sí? Y lo que dice la investigación es que hasta 40% podemos mejorar nuestra percepción de satisfacción con la vida con el entrenamiento de nuestros pensamientos a través de la positividad, de la meditación, del enfoque en fortalezas, de crear una red de apoyo, de sentirnos queridos y valorados. Pero sí, nuestra percepción del mismo evento, dependiendo de nuestros neurotransmisores y la producción de hormonas, es completamente distinta y nuestra evaluación es distinta y esto ya viene en nuestra genética. Muchas gracias, doctora, por resolver esta pregunta que realmente tiene un trasfondo bastante importante en este tema. Para ir cerrando ya el tiempo de preguntas, quisiera consultarle si es posible que al buscar la felicidad de los colaboradores a veces se pueda perder respeto hacia el trabajo o movernos a actitudes negativas por parte de los colaboradores. Si este fuera el caso, ¿cómo se busca un balance para evitar esta situación? Mira, en la implementación de estos enfoques dentro de las organizaciones, la frase que a mí me gusta tener es, tenemos un alto nivel de exigencia emparejado con un alto nivel de empatía. ¿Sí? La exigencia del trabajo, y bueno, y ya les dije que mi fortaleza es el aprecio por la excelencia, entonces esa es una postura muy personal mía, ¿no? La exigencia en el trabajo nunca la vamos a perder. La exigencia, si somos padres a nuestros hijos, nunca la vamos a perder. Pero la empatía, el tratar de entender la situación del otro, siempre es muy importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las formas que yo he encontrado que funciona mejor de hacerlo es, por ejemplo, si nosotros introducimos estos enfoques de manera voluntaria y aquellos primeros que se suman se vuelven los embajadores del enfoque ante sus pares. Y no soy yo, dentro de la estructura de la organización, forzando un cambio que puede ser que no me crean, porque en el pasado hemos actuado distinto en la cultura organizacional, y que puede ser que además sientan impuesto y lo puedan pensar como, y ahora además quieres que ande cantando y bailando por los pasillos de la oficina, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos un enfoque de cascada, donde aquellos primeros que les interesa el tema se vuelven los embajadores del tema ante sus pares, vamos a tener un efecto mucho más positivo y duradero. Definitivamente, doctora, y si pudiera cerrar con un mensaje para nuestra comunidad educativa que nos ha acompañado en este Trend Lab, ¿cuál sería? Pues mira, yo les diría que no todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día, ¿no? Y ese es un enfoque con el que yo, créanme que aquí hemos pasado con COVID y con otros temas algunas situaciones complejas, y esto no quiere decir que neguemos la realidad de la vida. Los invitaría también a que vean los contenidos de los programas, porque ahí van a entender mucho mejor
precisamente cómo implementar estos enfoques de manera personal y en las organizaciones. Y por supuesto que nos sigan en las redes sociales del instituto para pues seguir teniendo todos estos temas, que nos lean, vean las charlas, etcétera. Muchísimas gracias, Dulce. Muchas gracias, doctora Rosalinda Ballesteros, con nosotros en este Trend Lab. Y así como pues este es uno de los muchos temas que tocamos precisamente y que nos centramos en las diferentes certificaciones que tenemos en conjunto con TecMilenio. Así que los invitamos a que puedan, van a encontrar información muy importante respecto a las certificaciones de liderazgo positivo y también de transformación de organizaciones positivas, en donde precisamente la doctora Ballesteros también es facilitadora. Así que va a ser un gusto contar con su participación en estos programas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una excelente mañana. Qué bien empezar así el día. Así que con las pilas recargadas y más que todo, pues enfocándonos en este tema de organizaciones positivas. Así que nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, por su expertise y por agregar muchísimo valor a la experiencia que vivimos en este School of Management. Gracias, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en nuestro próximo evento. Que tengan muy buen día.